Hoy vamos a abordar la práctica número 7 de electromagnetismo. Les compartiré pantalla en la plataforma. El nombre de esta práctica es Estudio del fenómeno de la inducción electromagnética y tiene como objetivo que analicen diversas variables que intervienen en el fenómeno de la inducción electromagnética y el principio físico de funcionamiento del transformador y del generador de inducción. En la época de Michael Faraday eran conocidos los fenómenos de inducción electrostática e inducción magnética, o sea, que un cuerpo cargado puede inducir carga en otro y que un imán puede inducir magnetismo en otro cuerpo ferroso. Faraday se preguntó, ¿podrá una bobina con corriente inducir corriente en otra? Y los intentos por responder esta pregunta lo condujeron a una serie de experimentos que realizó en el año 1831 en el transcurso de mes y medio. El resultado fue la ley de inducción electromagnética, que en honor a él hoy lleva su nombre. La ley de Faraday tuvo enorme repercusión en la teoría electromagnética de James C. Maxwell, elaborada en la década de 1860 y ha tenido múltiples aplicaciones prácticas, entre ellas los generadores de inducción electromagnética que producen la mayor parte de la energía eléctrica que utilizamos y los transformadores, elementos esenciales en la transmisión de dicha energía a través de las redes eléctricas. Es importante que antes de entrar al simulador lean la plantilla del informe. Una vez leída y comprendida todo, accedemos a la página. Va a tardar un poco, dependiendo de la computadora. A veces tarda menos, a veces tarda un poquito más. Parece que hoy es de esas ocasiones que tarda. Okay. Punto número 1. Haz clic sobre bobina inducida. Si se fijan, aquí arriba hay un pequeño menú. Vamos a entrar en la parte de bobina inducida. ¿Ok? Y luego con el puntero del mouse desplaza el imán hacia la bobina o espiras, introduciéndolo aproximadamente hasta su mitad. Observa el movimiento de las bolitas que representan a las partículas cargadas en las espiras. Entonces, este es el imán, estas son las espiras. Y una vez que introduzcamos el imán hasta aproximadamente la mitad, observen el movimiento de las bolitas. Observen cómo las bolitas se mueven cuando introduzco el imán. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Ahora coloca el imán en el lado derecho de la bobina y nuevamente introdúcelo en ella. Entonces lo saco y lo traigo para esta parte. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Explica detalladamente los resultados utilizando la ley de inducción electromagnética. Ahora, deja fijo el imán y mueve la bobina hacia él. Es equivalente mover el imán que la bobina. Entonces lo voy a sacar y voy a mover la bobina hacia él. Ahora por el otro lado. ¿Ah?
En la parte inferior del menú de la derecha, desplaza el control área de espiral hacia un lado y otro rápidamente y observa la lámpara. ¿Cómo explicar que ésta se encienda? Aquí en el área de espiral vamos a mover el control de un área, voy a mover el control de un lado a otro y ustedes van a observar la lámpara. Observen que salen ligeras chispitas. Y observen lo que ocurre con las espirales. Lo regreso a 50. Varía la rapidez con que acercas o alejas el imán a las espiras y cada vez observa la luminosidad de la lámpara. ¿A qué conclusión puede llegarse y cómo se explica? A ver. Este es despacito. Y este es si lo hago rápido. Igual del otro lado, este es despacito. Número 2. En el menú superior haz clic en transformador. Ahora, transformador aquí arriba. Desplaza la bobina de la izquierda hacia la derecha y observa el movimiento de los portadores de carga y la luminosidad de la lámpara. Vamos a acercar esta a la otra y observen la luminosidad de la lámpara y el ligero movimiento de los portadores de carga. Igual si lo hago a diferente velocidad como el imán. A continuación deja fija la bobina de la izquierda y desplaza la de la derecha. A diferentes velocidades. Ocurre lo mismo, ¿verdad? Hay similitud con lo que sucedía al utilizar el imán, explica. Sitúa las bobinas muy próximas entre sí. A continuación, desplaza rápidamente el control de voltaje de la pila desde 0 voltios hasta el máximo y observa la luminosidad de la lámpara. Entonces las pongo cerquita y este voltaje de la pila lo voy a mover. De 0 a 10 voltios y observen la luminosidad de la lámpara. ¿Cómo depende esta de la rapidez con que se desplaza el control de voltaje? Mueve repetidamente el control de voltaje del extremo izquierdo al derecho y a la inversa. ¿Qué tipo de corriente circula por las bobinas? Ok. Otra vez voy a mover. Observen el sentido y observen el sentido ahora. Del otro lado, observen el sentido y de este lado, observen el sentido ahora. Cambia. Punto 3. En la parte superior del menú de la derecha, haz clic en CA y explica por qué, cuando la opción era CD, la lámpara no se encendía, mientras que ahora sí, aunque intermitentemente.
Observen que ahora ya no es necesario que varíe nada. Solita se pone con una fuente de alimentación diferente, de corriente alterna. ¿Cómo se explica la intermitencia? Pues una es corriente alterna y otra es corriente directa, entonces pueden explicar desde allí. Número 4. Sitúa la bobina a la izquierda próxima a la de la derecha y en la ventana azul desplaza el control deslizante vertical hasta su extremo inferior y después súbelo hasta diferentes puntos hasta llegar al superior. Mientras haces esto, observa el movimiento de las partículas cargadas en la bobina, la gráfica y la luminosidad de la lámpara. Este control que tenemos aquí lo voy a variar hacia abajo y hacia arriba y mientras tanto ustedes van a observar la gráfica, las bobinas y la lámpara, ¿de acuerdo? Entonces va para abajo todo y lo voy a ir subiendo poco a poco. Observen que cuando subo la luminosidad es un poco mayor y cuando ya lo dejo vuelve a ser pequeña. Incrementa poco a poco. Y ahora si lo pongo en 100. Observen que como la raya roja avanza por la gráfica, el sentido va cambiando. ¿Cómo se explica esto? Perdón. ¿Qué efecto tiene el deslizamiento del control? ¿A qué característica de la intensidad de corriente afecta el deslizamiento de este control? Ahora desplaza el control deslizante situado en la parte inferior de la ventana azul hasta el extremo izquierdo. Voy a hacer lo mismo, voy a regresar este a 50. Y ahora voy a mover este de aquí de abajo hasta el extremo izquierdo. Y observen la longitud de onda. Poco a poco. ¿Qué efecto tiene esto en el movimiento de las partículas cargadas en la bobina, la gráfica y la luminosidad de la lámpara? ¿Cómo se explica esto? ¿A qué característica la intensidad de corriente afecta el deslizamiento de este control? ¿Qué efecto produciría en lo observado anteriormente si se insertara un núcleo de hierro común en las bobinas? La corriente en las bobinas, tanto de la izquierda como de la derecha, es del mismo tipo que la de la red de iluminación en nuestras casas. ¿Por qué no observamos intermitencia en la iluminación de una lámpara de filamento incandescente, ni tampoco en la de una fluorescente? Punto 5. En el menú superior haz clic en generador y luego en el de la derecha desmarca mostrar brújula. Ahora nos vamos a esta última opción del menú y desmarcamos mostrar brújula. Aumenta y disminuye la cantidad de agua que sale de la llave. Con el control de aquí de arriba vamos a aumentar poco a poco la cantidad de agua que sale de la llave.
Observen cómo por un lado del imán las partículas con carga llevan un sentido y cuando va por el otro lado del imán lleva otro sentido. Aumenté la cantidad de agua y observen la luminosidad de la lámpara. Y también que el sentido de las partículas cambia más rápidamente. ¿Cómo se explican los resultados observados? ¿Qué transformaciones de energía tiene lugar en la situación representada? Es decir, ¿qué transformación de energía hay de cuando el agua golpea al imán y el imán, qué tipo de energía produce sobre la bobina? ¿Ok? Finalmente, número 6, elabore en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya está en el grupo correspondiente y les recuerdo que este informe se entrega a los 8 días de la práctica y que solo el líder del equipo lo sube y que los demás integrantes tienen que aparecer en la portada. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien, entonces prendan sus cámaras para tomar la foto de evidencia. A la cuenta de 3 va la foto. 1, 2, 3. Listo. Jóvenes, como siempre, muchas gracias por su asistencia. En este momento dejaré de grabar la sesión.